Para esta tarea, pues se necesita dos cositas. Acá nos dicen, miren, esta es la fecha que yo revisé como el día de ayer en la mañana o en la noche, no, ayer en la noche no revisé, pero anteayer en la noche revisé y apenas hay 6 foros. Y se supone que somos 144, o sea, son 144 estudiantes. Hay muy poca participación. Esta evaluación, bueno, esta actividad se abrió el 10 de enero y se cierra el 5 de febrero. Sí, casi 25 días. Y el cuestionario, que este cuestionario también tienen que hacerlo, ¿sí? Pues efectivamente, mire que solamente es darle clic acá y automáticamente lo lleva. Tienen 2 intentos y el tiempo que les tarda para, o sea, que les dan es de 1 hora 30 minutos, 1 hora y media. Se deja método de calificación más alta. Es decir, si ustedes la hacen la primera vez y se sacaron, digamos, a ver, ¿cuántos que equivale la prueba? Vemos aquí. La prueba equivale 50 puntos. Si se sacaron 45 en la primera, entonces quisieron mejorar y la hicieron una segunda vez, ¿cierto? Entonces, en la segunda vez se sacaron 40. Entonces, no es que le vaya a quedar 40, le va a quedar el 45 que se sacó inicialmente. Entonces, aprovechen esos 2 intentos de alguna manera, ¿no? Pues si le sacan 5 de 5 en la primera, pues no, es como por practicar, pero siempre le va a quedar el 5 que es un más alto. Eso por ese lado. Digamos que, en definitiva, pues me preocupa porque si nos vamos aquí, yo acá tengo la manera de poder ver quiénes han presentado y quiénes no, ¿cierto? Entonces, tarea 3, bueno, más que esta, tarea 4. A ver, ve, apenas van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apenas hay 10 de 144. La cuestión aquí, estimados estudiantes, es que eh, según el cronograma, pues quedarían solamente 8 días. O sea, es decir, la otra semana prácticamente. Porque si nos damos cuenta por el tema del calendario, el calendario como tal, en este caso estamos hoy 28, tendrían la otra semana toda la semana y yo realizaría foros básicamente hasta el jueves. Hasta el jueves reviso foros. Y ahí para adelante no reviso foros. ¿Sí? Entonces tienen el tiempo para que suban del 29, 30, 31, primero 2 para revisar los foros. De lo contrario, me queda difícil porque básicamente pues se establece un cronograma y ustedes deben cumplirlo, estimados estudiantes. Entonces, digamos, terminada esa tarea número 3, viene la posttarea. Que la posttarea se desarrolla, es así, tienen que tener mucho cuidado porque esta posttarea solamente tiene 24 horas, o sea, desde del 11 al 12 de febrero, y solamente tienen esa oportunidad. Entonces, de alguna manera ustedes tienen que aprovechar ese espacio, o por ejemplo el 11, vayan practicando ustedes que el 11 es un sábado. Entonces, ese sábado saquen un espacio, bueno, entre sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo. El sábado y domingo pues, son 48 horas cada prácticamente. Prácticamente, sí. Pero la cuestión aquí es que lo importante, estimados estudiantes, es que, pues yo sé que de pronto no lo van a hacer tipo 12 de la noche, pero sí lo van a hacer, digamos, de alguna manera en el día. Entonces saquen entre el 11 y el 12 para poder ejecutar esa prueba, ¿sí? Esa prueba. Pues si bien es cierto, mire que es casi el 25% de su nota.
hasta aquí, hasta la tarea 1, 2, 3 y 4, estaríamos sumando el 75%. ¿Sí? Nomás en el momento internet es el 70% y el inicial es el 5%. Entonces, en este caso sería el 75%. Y les quedaría a ustedes en una posttarea el 25%. Entonces, digamos, mis estimados estudiantes, hay que hacer el ejercicio de, digamos, de alguna forma, de participar en el foro, de hacer sus aportes. Hay estudiantes que todavía deben la tarea 1, la tarea 2. De alguna manera se han podido contactar conmigo para llegar a un acuerdo. Obviamente esos estudiantes no van a tener la misma nota que tuvieron los que presentaron la tarea inicialmente por razones obvias, pero sí se les da la oportunidad para que se pongan al día. Entonces, pues sería bueno, estimados estudiantes, si ustedes tienen alguna pregunta e inquietud frente al desarrollo o de alguna manera pues quieren participar o contar alguna situación en particular, digamos que ese es el espacio que abrí para que ustedes, para que interactuemos, para que pregunten, para que digan cualquier cosa frente a esto, porque pues la verdad me preocupa. Yo he sido muy insistente en enviar información, me he tomado la tarea, yo creo que ningún docente lo hace y es hacer los ejercicios con diferentes dígitos para que ustedes única y exclusivamente lo único que hagan es traer de allá ese modelo, aplicarlo, ¿sí? Aplicarlo y sacar su tarea satisfactoriamente. Entonces, digamos como que yo digo, bueno, ¿y entonces qué es lo que estoy haciendo yo? O sea, no sé qué situación estará pasando para que esto no se esté dando y pues digamos de alguna forma, pues si ustedes tienen alguna aseveración o alguna afirmación frente a lo que se está desarrollando o pregunta frente a la tarea, pues ahí, aquí les voy a abrir el espacio y los escucho, muchachos. Ander, Erika, Jessica. Yo estoy haciendo el examen, pero a ver, ¿cómo se deduce la ecuación de la hipérbola? O sea, se tienen en cuenta eso, pues sería eso como tal la pregunta. Tú estás haciendo la ecuación de la hipérbole. En este caso, Ander, Esa, mi amor. remítase a la guía que le orienté yo. Mire que yo hice el ejercicio de... Ah, Espera un momento. No entendió. Ya le porque vuelvo a compartir. yo tengo clara Ya, la ecuación de la tónica y estas cosas, pero no entiendo bien cómo a partir del gráfico llego a... y si lo graficas, Ah, sí, pues también se puede, sino que... o sea, es que uno tiene que buscar Ander, uno tiene que buscar alternativas de tal manera que eso le brinde a usted de alguna manera la respuesta. Ah, listo. Analíticamente se puede hacer, pero si tú tienes la herramienta para poder desarrollar y, digamos, darle respuesta, pues utilízala. Que eso Ah, es listo. lo... Listo. Ujú. O sea, por ejemplo, esta es la hipérbola. Si nosotros nos fijamos, mire la ecuación canónica de la hipérbole, ¿no? Esta es. Entonces, ¿cómo se determina el centro? O sea, la distancia, perdón, que hay desde el punto centro, sacando la raíz cuadrada de sus distancias, tanto en AX como en BY.
Y pues digamos que mire que acá está la gráfica. Entonces, a partir de la gráfica, tú puedes comenzar a extraer información y mira que tú puedes comenzar a construir esta fórmula. De hecho, creo que GeoGebra le arroja de una vez la ecuación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, Andrew? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Erika, Jessica, Darly. Profe, a mí me gustaría que hiciéramos como un ejemplo, pero, o sea, yo he visto los que haces por el video, pero como irlo siguiendo para ver si uno tiene alguna pregunta y tenerla ahí, digamos, no sé de dónde sale tal cosa o algo así. Ya. Yo hice una explicación. Espera un momento a ver si me abre esto. 14. Por ejemplo, el día que yo expliqué este ejercicio, el de, ¿vamos a qué? Por ejemplo, ese es de la hipérbola, ¿no? Miren, trabajamos con el número 5. Entonces, la ecuación general de la hipérbole o la canónica me dice x al cuadrado menos h menos y al cuadrado menos h. Y bueno, el primer término dividido al cuadrado y el segundo b al cuadrado y esto es igual a 1. Para esto, según la ecuación que nos están dando aquí, quiere decir que h y k vienen siendo igual a 0. Porque mire que no están. Entonces, quiere decir que su punto centro-centro es 0,0. ¿Ok? Entonces, ahí lo único que tú vas a comenzar es a reemplazar. Yo tengo x al cuadrado sobre 5 más, ¿cuál es el numeral? 5. Entonces 5 más 5 elevado al cuadrado menos y al cuadrado 1. Y donde está el numeral le ponen 5, entonces quedaría 15 elevado al cuadrado y esto es igual a 1. Eso me queda como ecuación general de acuerdo a lo que se está manifestando aquí, que es x al cuadrado sobre 10 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 15 al cuadrado igual a 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Jessica, ¿me comprendes hasta ahí? Perdón, sí, sí, señor. Luego, esa ecuación que está acá, pues nosotros la sacamos. Que estaba ya la teníamos y la traemos. Y entonces a sub x, que es el primer término, es 10. Y b sub x es igual a 15. Entonces, para saber la distancia de los focos, porque como ustedes pudieron darse cuenta, como les mostré ahora rato, la distancia de los focos con respecto a su punto centro de la hipérbole, que es de esta manera, y hay un punto acá en el centro, y hay una distancia de aquí al foco acá, y otra distancia de aquí al foco que hay aquí. Entonces, para determinar esa distancia, pues deben haber dos medidas. Entonces, se utiliza el teorema de Pitágoras, donde sé que la distancia del foco 1, foco 2, es la raíz cuadrada de ax al cuadrado más bx al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Eso lo desarrollamos y nos da 100 más 225 y nos queda raíz de 325. Eso es igual a 18,03. Pero resulta, Jessica, que si cuando se resuelve, o sea, cuando se resuelve una raíz, siempre vamos a tener, siempre vamos a tener como resultado dos soluciones, una positiva y una negativa. Siempre. Entonces, la distancia está dada por más o menos 18,03. Pero resulta de que como estamos hablando de distancia, ¿sí? Las distancias,
Entonces, distancia siempre va a ser el valor absoluto, porque las distancias es una unidad que no puede considerarse como negativa. Entonces, para obviar este tema de que sea positivo o negativo, lo único que sí se sabe es que hay una distancia entre su punto de referencia. Entonces, su punto de referencia es punto 00 centro. Entonces, en este caso, como dijimos que y evidenciamos que el punto centro, ¿cierto? Era 0,0. Ahí, en este caso, partimos y cogemos 18 hacia este lado, punto 00 y 18 hasta este lado. Entonces, ahí es donde nos encontramos y nos damos cuenta que el foco está por aquí, foco 1, y por acá está el foco 2. ¿Sí? Y entonces el problema nos manifestaba que era cuál era la distancia que había con respecto a cada uno de esas torres de control que estaban ubicadas en cada uno de sus focos. Pues en este caso, lo que hacíamos era sumar los focos 1 más sumar el foco 2, y eso me daba la magnitud del foco 1 más la magnitud del foco 2, me daba 36,06, creo que era. Entonces, en este caso, así era como lo desarrollábamos o desarrollábamos el ejercicio. ¿Sí? Y acá está, mira. Es foco 1, foco 2, 36,06. Ah, y el tema de las unidades, pues llegamos a la conclusión que como no había una unidad totalmente definida, digamos, en gran medida, pues se podía, digamos, interiorizar diciendo de que eran kilómetros o millas. ¿Sí? Ese día, digamos, hicimos esa explicación tanto de la hipérbole y de la parábola. En la parábola también hice la explicación, digamos, de cómo se desarrolla. Entonces, usted, digamos, ahorita en ese momento, pues si quiere, te remites a ese CIPAS y ahí está el desarrollo de ese ejercicio. Hay un estudiante en el desarrollo del primer video que quiero que lo aclaremos. Quiero que lo aclaremos porque en definitiva sí me interesa que quede claro. Y acá en este desarrollo, me pareció genial que hubiese identificado eso ese estudiante. Resulta de que acá hay un error en esta parte. ¿Sí? Yo voy a tratar de copiar esto acá. Espera un momento, por favor. Ah, sí, ahí es cuando el profe escogió el número 2, ¿no? Exacto. No. Sí, ahí yo puse acá, creo que trabajé con el número 2. No, profe, yo también me di cuenta, pero entonces yo lo que hice fue pues hacerla bien. Pero ahí usted se da cuenta cuando revise el examen. Bien, ponle cuidado. Cuidado acá. Igual uno, pues digamos, tiende como de tantos ejercicios, uno como que se equivoca también, ¿no? Pero pues eso es normal, ¿no? Porque pues igual yo trato a lo sumo de que todo me salga bien, pero a veces por errores humanos siempre se comete cualquier cosa. Entonces, digamos, acá, la ecuación que me estaban dando era y menos 12.100, ¿cierto? Igual a menos 10 x menos 800. Entonces, digamos, ¿qué pasó acá? Lo que se hacía era y, ¿cierto? Menos 12.100, y eso es igual a menos 10x más 8.000. Y el error que se cometió acá era que yo, de alguna manera, seguí conservando el menos, porque menos por menos me da más, y yo puse que era negativo, ¿sí? Entonces, menos por menos me da más. Ahora, y
es igual a menos 10x más 8000 más 12100. Entonces, en este caso, lo que se hacía era que se sumaba, ¿no? Entonces, menos 10x, si sumamos, quedaría más 0, 0, 1, ¿cierto? 10 y 2100, ¿cierto? 20, perdón, 20100. Si era así, ¿no? 20100. En este caso, este era el modelo matemático que era real cuando el numeral era el 2. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera, pues a eso hay que corregirlo. Pero en últimas, miren que yo hacía una, digamos, como una retrospección o una realimentación de eso, y decía, ahí los estudiantes, el estudiante que está piloso, el estudiante que está haciendo eso se va a dar cuenta que ya hay un error. O sea, es más, no es tanto el modelo que esté erróneo, sino el proceso que de alguna manera, digamos, se pasó por alto y no se hizo el proceso de la multiplicación de términos negativos. Entonces, eso hace obviamente que cambie todo, ¿no? Su modelo también cambia. Entonces, digamos, pero no se vio tanto la diferencia porque básicamente eh, para que, para que dos ecuaciones suspendientes sean, o sea, sean perpendiculares dos ecuaciones o dos líneas o dos curvas, pues sus pendientes tienen que dar igual a -1. Entonces, las pendientes como tal no se vieron afectadas. Lo que se vio afectado fue el término b. O sea, ven, recuerden que en este caso, la función f de x de una función lineal es igual a mx más b. Si ustedes se dieron cuenta, lo que se vio afectado fue este término, ¿sí? No este que viene siendo la pendiente. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, m, ¿cierto? O sea, la pendiente es igual a -10. Y x, pues, es la variable. ¿Variable qué? Independiente. Y b es el término. ¿El término qué? Que corta con el eje qué. Que corta con el eje y. O sea que la función como tal, la ecuación siempre va a cortar, o sea, para esta va a cortar para 20100. Entonces, digamos que de alguna manera, término. Entonces, digamos, muchachos, no sé si tengan alguna otra pregunta. Jessica, si necesita que te aclare algo en particular, tú me digas, profe, es que no entiendo por qué sale tal cosa, o en tal ejercicio, o en tal video, o cuando estaba haciendo el ejercicio me di cuenta que aquí no se podía hacer, ¿qué tengo que hacer? Te escucho. Profe, cuando nos dicen que una parábola es igual a x al cuadrado menos 6x más 9 igual a menos 4y más 16, el vértice está ubicado en el punto tal. Para hallar el vértice tenemos la ecuación, ¿no? Esa de menos b sobre 2 veces. Ahorita no la tengo bien presente, pero solamente tenemos en cuenta la parábola, ¿no? O sea, Sí, no la ecuación de la exacto, parábola. exacto. El vértice, en este caso, queda que dos. Espera un momento. No, Menos b. más o menos b sobre 2 veces a. Sí. Con ese, después de que determine ese valor, entonces evalúa la función en menos b sobre 2 veces a. Y ahí te Okay. da y. Entonces ahí tienes x y tienes ¿a quién? A y. Y ese viene siendo el vértice. Ok, listo. Kerlin, Geraldine, Dairon. Si tienen alguna pregunta, por favor. Este CIPAS
bueno, perdón, el CIFAS que viene la próxima semana se desarrollará entre el 3 y el 4. Ese va a recoger, ese CIFAS va a recoger de alguna manera todas, o sea, todas las temáticas, desde, desde álgebra, trigonometría y geometría analítica. Quiero hacer un recorrido de todo eso, de todas esas temáticas de alguna manera. ¿Por qué? Porque, digamos, como que la esencia de la posttarea es poder evaluar, ¿sí? Es poder evaluar todo el recorrido que hubo durante el momento intermedio. Entonces, se hace la pretarea, que la pretarea lo que hace es buscar de alguna manera, eh, bueno, saber en cierta medida cómo están ustedes en términos de ese objeto matemático. Entonces, por ejemplo, frente al álgebra, frente a la geometría, frente a la trigonometría, ¿cómo están ustedes frente a ello? Entonces, se hace algo muy superfluo, algo muy básico, ¿cierto? Muy básico. Entonces, digamos, cuando se tiene en cuenta eso, entonces de ahí partimos y comenzamos a reforzar desde el álgebra, desde la trigonometría y desde la geometría analítica. Se hace ese momento intermedio utilizando guías y ustedes las desarrollan y preguntan y tienen webconferencias, B-Learning, CIPAS. Y luego entonces llegan a la posttarea. La posttarea, básicamente, lo que busca es evaluar esos aspectos ya aprendidos, ¿sí? Entonces, digamos, ustedes van a desarrollar, creo que son como 25 preguntas, no recuerdo muy bien, creo que como 25 preguntas. Lo cierto es que esta prueba, pues digamos que en últimas tiene una finalidad y es evaluar esos conocimientos que ustedes aprendieron. Vamos a ver aquí qué información me arroja. A ver, solamente para esta, sí, son 25 preguntas, miren, 25 preguntas, tienen un máximo de 120 minutos, o sea, 2 horas, y pues digamos que la estrategia es una selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, y análisis de relación. Eh, Acá pues tienen que ser muy responsables precisamente porque solamente tienen un solo intento. Entonces, digamos, es fundamental que por lo menos, eso es como cuando ustedes han trabajado durante el 75% y tienen su nota muy alta, entonces no van a necesitar sacarse un puntaje muy alto en la posttarea. Pero si tienen un puntaje muy bajo en las tareas que han entregado durante, digamos, de alguna manera durante el desarrollo del curso, pues tienen que esforzarse un poco frente a eso. Bueno, no sé si tengan alguna otra aseveración, pregunta, lo que sea. Y si no, pues, si me quieren preguntar de manera interna, ya saben que me pueden hacer o me pueden preguntar por Skype, ya tienen mi Skype, o por el correo, o por el correo interno del campus. ¿Listo, chicos? Erika. Bueno, profe, pues más que pregunta, porque yo trato como hacer las preguntas internas, pues sí agradecerle porque los tutores que tengo es el único que siempre está como pendiente. Y veo pues que ya no es cuestión suya, sino como de nosotros mismos como estudiantes, porque mire, apenas 8 participantes y es como, o sea, no deja nada bueno que decir, pero pues sí como agradecerle porque sí usted siempre manda correos, manda los videos. Yo sí me guío mucho con los videos, pues por cuestiones de tiempo, sí como que me concentro más en los videos. Pero sí es como eso, porque pues dudas hasta ahora no, porque apenas estoy desarrollando la tarea y eso que tengo una tarea hasta pendiente. Pero sí es como más agradecimiento por lo que he estado siempre pendiente pues de nosotros. Listo, Erika, con todo gusto. Créame que lo hago con todo gusto y digamos que esa es como mi función, ¿no? Que ustedes aprendan que de una u otra forma, como la finalidad del curso. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Gracias. Bueno, usted, muchas gracias a usted también.
Bueno, entonces en ese orden, muchachos, espero tengan un excelente sábado, excelente domingo. No se les vaya a olvidar desarrollar, aportar en el foro. Igual, pues digamos, yo voy a enviar esta grabación para que los que no ingresaron por lo menos sepan de qué se habló en este Skipas. Pues demasiado corto, ¿no? Apenas media hora, pero pues lo que busco yo realmente es que ustedes aprovechen todos estos espacios para que hagan preguntas sobre su desarrollo. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho, estamos en contacto y cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar incluso hasta por WhatsApp, hay algunos que me escriben, pero por WhatsApp ahí no contesto, pero sí por Skype y por el correo interno del campo y por el correo institucional también. ¿Listo? Entonces, espero tengan un excelente día, cuídense mucho y hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.